maravillosa conferencia magistral de la maestra Gilda Cubillo, a nombre de nuestro señor alcalde, el licenciado Giovanni Gutiérrez. Les doy a todos y a cada uno la más cordial bienvenida a esta maravillosa tarde en Coyoacán. Tenemos las imágenes de un domingo en Coyoacán, de grandes fotógrafos, todos nacidos en Coyoacán. Y tenemos el honor y el privilegio de tener a la maestra, la doctora Gilda Cubillo, que por más de 20 años ha entregado su vida, quizá, ¿cuántos años? 20. Ha entregado su vida al estudio de Coyoacán, a unir voces para expresar el sentir, la historia y la identidad de Coyoacán. Cumplimos 500 años de la fundación del ayuntamiento en Coyoacán. Es nuestra historia reciente, porque Coyoacán tiene vestigios culturales de más de 2000 años. Coyoacán es una tierra milenaria de artistas. Hoy día todo es, levanta uno una piedra y hay un artista de talento y creativo, como lo han demostrado nuestras conferencias, conciertos. Les invitamos a seguir nuestras redes, a estar atentos, porque además de la conferencia magistral que tendremos el honor de escuchar, tendremos cada día, cada semana más bien, actividades culturales, conferencias para nutrir, para que podamos apreciar la memoria de Coyoacán, nuestro sentir de la historia, que donde quiera que voltea uno, ahí está. Y hay que conservarla y preservarla. Para eso hemos proyectado Coyoacán es un museo. Un museo es Coyoacán y así será, y trabajará como un museo. Es un proyecto de 3 años. Les doy de verdad las gracias por estar aquí con nosotros, es un privilegio. Cultura, la maestra Hilda Trujillo, a nombre obviamente de nuestro alcalde, el licenciado Giovanni Gutiérrez. Nos da un gusto enorme contar con la presencia hoy de la doctora Gilda Cubillo Moreno. Gilda Cubillo Moreno se licenció en etnohistoria con una maestría en antropología social por la Universidad Iberoamericana. Cursó también un doctorado en antropología social en la ENA. Es investigadora o fue investigadora de la Dirección de Etnohistoria, todavía es, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es titular C de la Dirección del Museo Regional y Centro Cultural de Hidalgo. Directora del Seminario de Estudios sobre Coyoacán, también del INA. Cuenta con varias publicaciones como Los legendarios reales de Pachuca, Zimapán, un mundo de auge y destrucción. En Antropología, Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Requiem por los Istolinque, caciques de la nobleza indígena del Coyoacán colonial en la etnohistoria de México. Coordinó tuvo un coordinador ahí, Luis Barjó Martínez, también del INA. Finalmente, entre otros, la composición del Coyoacán colonial en los padres borbónicos. Repito, la composición del Coyoacán colonial en los padrones borbónicos, en etnohistoria, visión alternativa del tiempo. La conferencia que hoy nos brinda, conferencia magistral, ella que es una, digamos, por decirlo menos, una erudita en el tema, se ha dedicado exhaustivamente a investigar sobre Coyoacán. Se titula la conferencia Población, Sociedad y Familias en el Coyoacán Novohispano, trayectoria y resultados de investigación. Les dejo a la doctora Gilda Cubillo Moreno. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Me encanta que haya bastante gente para esta ocasión porque, bueno, las conferencias no suelen tener mucha gente. Estoy muy contenta y sé que por aquí están historiadores, gente interesada en el conocimiento del pasado histórico de Coyoacán, y están queridos amigos, colegas, está mi director, el titular de la Dirección de Etnohistoria, que es el doctor Cuauhtémoc Velasco Ávila, que me trajo flores. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Georgina, muchas gracias, su esposa. En fin, está mi hija. Mis compañeras de mi primera carrera, que fue como educadora de la Escuela Nacional de Educadoras, arriba. Bueno, queridas amigas y amigos. Bueno, pues yo les ruego que pongan mucha atención porque luego les voy a preguntar. Porque la maestra Hilda Trujillo, la directora de Cultura de esta alcaldía, me hizo una encomienda, pequeña cosita, nada más me pidió que para esta ocasión les presentara una semblanza de todas las temáticas de investigación que en torno al antiguo Coyoacán he desarrollado efectivamente durante 20 años y por eso compartiré con ustedes algunos de los principales resultados, solo algunos. De cualquier forma, pues está un poco amplio. Los aspectos son tan variados y vastos que apenas podré tocarlos de manera muy general para no extenderme demasiado. De modo que les agradeceré sus preguntas y comentarios en cuanto concluya mi presentación. Comenzaré compartiendo algunas ilustraciones y referencias significativas de los tiempos pretéritos, ubicando el territorio que abarcaba el Gran Altépetl o señorío de Coyoacán hasta antes del encuentro con los españoles. Para lo que me apoyo, como ven en la pantalla, en la magnífica reconstrucción que hizo Tomás Filzinger. Yo quisiera que observaran, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí se ve? Bueno, me voy a parar porque quiero señalar muy rápidamente. Sí, lo malo es que este micrófono, bueno, me lo llevo. Para que se den una idea de todo el territorio que abarcaba lo que era el señorío prehispánico de Coyoacán. Esta reconstrucción bellísima nos muestra cómo era la zona lacustre, la zona de los lagos, y en qué punto estaba localizado Coyoacán y todo su señorío. Entonces aquí tenemos el centro de Coyoacán, miren qué cerca estaba del lago, ¿sí? El lago estaría hacia allá, hacia el sur, ¿sí? Digamos que ubíquense atrás de la Conchita, de la Plaza de la Conchita, no mucho más atrás, ¿sí? No sé, unos 200, 300 metros más para atrás, empezaba la zona lacustre, ¿sí? Lo que era ya el lago de Xochimilco, ¿sí? Y pues entonces eran los límites del Altépetl o señorío prehispánico de Coyoacán hacia esa parte, pero Coyoacán comprendía también toda el área de Tlalpan y los pueblos circunvecinos, incluso los pueblos de la Ajusco, ¿sí? También a Coyoacán pertenecía Mixcoac, Tacubaya, y sus límites por este lado estaban junto a Churubusco. Por ahí he escuchado, bueno, Culhuacán o los Culhuacanes estaban en la frontera, pero nunca pertenecieron ni al señorío ni a la jurisdicción colonial de Coyoacán. Entonces, vean nada más lo que ha cambiado el paisaje de la región. Esto, pues, sería Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿sí? Y vamos a ver después en otro mapa cómo la jurisdicción colonial siguió abarcando toda esa enorme región. Lo vamos a ver, como les digo, en una reconstrucción que hice con apoyo de varias fuentes documentales y del trabajo riquísimo de una gran investigadora que es Rebecca Horn de la Universidad de Utah. Ay, mis hojitas se vuelan. Bueno, entonces,
Permítanme un momento porque ya se me desorganizaron. ¿Alguien pescó la número 1? ¿No voló por allá? Ok, bueno. Entonces, ya con esto nos dimos una idea del territorio de Coyoacán. Tiene que estar muy cerquita. Si hablo muy fuerte o demasiado bajo, me avisan o si se distorsiona el sonido. Vamos a pasar la otra imagen. He aquí algunas imágenes, les voy a presentar. Esta, por ejemplo, del arribo de las huestes hispanas. Sobre esta imagen, ¿sí se ve bien? ¿Sí? Porque hay algunas que no son de buena resolución. Algunas de las imágenes que les voy a comentar fueron documentadas por el maestro Rafael Tena, ¿sí? Y él me ayudó para podérselas describir. Son muy significativas también. Esta ilustra el desembarco de Hernán Cortés y el encuentro con la Malitzin o la Malinche, doña Marina, tan representativa para la empresa de conquista, ¿no? Y quise presentárselas porque, como saben, pues acá vino a vivir Cortés durante una temporada larguita, estuvo aquí 4 años, lo mismo que Malitzin, ¿sí? Y se dice que con Malitzin empezó el mestizaje por el hijo que tuvo con Hernán Cortés. Sin embargo, ahí habría que puntualizar que realmente ese mestizaje empezó desde antes, desde el desembarco por allá en Veracruz y luego en Tabasco. Y recordemos que cuando le cedieron a la Malinche por aquellos rumbos, no solo fue a esta mujer, sino que con ella era un lote de mujeres, digamos, se fueron con los españoles otras 19 muchachas, ¿sí? Y que Malitzin era una mujer muy joven, era una jovencita de 15 o 16 años, y aún así pues ya estaba bastante preparada, era una chica culta, con facilidad de lenguas y que fue su intérprete. Aquí es donde estamos parados, por estos mismos lares estuvo caminando Cortés. Esta casa que está acá, llamada Palacio de Cortés, se supone que una primera edificación fue el lugar donde vivió Hernán Cortés, pero no está esto comprobado, ¿no? Y esta es una construcción muy posterior. Bueno, pero no, ese no es un tema en el que voy a abundar de momento, solo quería presentárselos. No sé si alcanzan a ver que esta imagen pertenece a la historia de las Indias, de la Nueva España e islas de tierra firme del cronista Fray Diego Durán, y que el original está en la Biblioteca Nacional de Madrid. En esta otra, que es un fragmento del Códice Azcatitlán, vemos el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma, nada más que, ¿dónde está Moctezuma? Pues no aparece. Resulta que el pequeño detalle es que la parte donde debiera estar Moctezuma se perdió, ¿sí? Pero las referencias parecen indicar que efectivamente ahí estaba Moctezuma con su séquito en la hoja, digamos, de junto, ¿sí? Y este Códice Azcatitlán se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Esta nos muestra el glifo toponímico de Coyohuacán o Coyoacán del Códice Mendocino, hacia 1547. Me encanta la definición que me dio el maestro Rafael Tena, un erudito extraordinario, gran investigador de la Dirección de Etnohistoria, y que tiene un manejo verdaderamente magistral del náhuatl antiguo, de la traducción del náhuatl antiguo. Entonces yo le pedí que me hiciera favor de descifrarme el glifo de Coyoacán, ¿sí? Bueno, aquí en este códice se registraron
vale decir, las conquistas de 24 pueblos atribuidos al Tlatoani Mexica Ixcoatl entre 1427 y 1440. Y en un folio, se representa en el folio 5B, para ser más exacta, la conquista de Coyohuacán mediante la imagen de una casa incendiada con el techo derribado. El glifo toponímico adjunto consiste en la representación estilizada de un coyote que corresponde al pueblo de Coyohuacán, o sea, Coyoacán. Etimológicamente, el toponímico náhuatl, Coyohuacán, es Coyohuacán. Significa lugar de los que tienen coyotes o simplemente donde hay coyotes. En este caso, se advierte un pequeño círculo en el centro de la figura del coyote, ese círculo blanco, que representa, pues eso, un hoyo o perforación, y como en náhuatl el verbo coyoni significa tener un hoyo, estar agujerado o perforado, entonces el verbo coyoni significa esto y representa en la imagen el reforzamiento del sonido, ¿sí? Coyo, ¿sí? Pues estas dos sílabas forman el inicio compartido de los vocablos náhuatl coyo, huacán, coyoni. Esta imagen, el original, está en la biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. Fíjense cuántos documentos extraordinarios están fuera de nuestra nación, por diferentes causas históricas. Bueno, vale señalar que Rafael Tena dictará una conferencia magistral en el ciclo que hemos programado con la Dirección de Cultura de la Alcaldía, que ya les llegará el programa, y que esta se llamará Coyohuacán, Tenochtitlan y Hernán Cortés, un super tema en donde él extrae la información al respecto de todas las traducciones que ha hecho de fuentes coloniales del náhuatl y su publicaciones de varias de estas. Así es que les pido que estén al pendiente. El ciclo va a comenzar hacia el 15 de junio y va a concluir hasta por ahí de fines de noviembre o diciembre. Bueno, aquí me imagino que no alcanzan a ver nada. ¿Sí? ¿Algo se ve? Ah, qué bueno, porque es de muy mala calidad de la imagen bajada de internet. Aquí, aunque no lo crean, también aparece el glifo toponímico de Coyoacán. Este es un fragmento del Códice del Aperreamiento, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha oído nombrar este códice. Aunque esta imagen, les digo, no es muy buena, no quiero perder la oportunidad, porque vale mencionar que este Códice del Aperreamiento muestra el castigo infligido a 7 señores de Coyoacán, es decir, a 7 nobles pertenecientes a la nobleza indígena de Coyoacán en el momento del encuentro con Hernán Cortés. Y en el centro aparece la imagen, un logograma que corresponde al glifo toponímico de Coyoacán. Los españoles, bueno, pues somos producto de ellos, somos producto de ese mestizaje biológico, cultural y de toda índole, pero bueno, algunas cosas todavía provocan cierta pena, ¿no? Y entonces trajeron perros para atacar a los indígenas como parte de sus acciones bélicas, ¿sí? Por eso este códice se llama del aperreamiento, ¿sí? Y pues hubo muchos indígenas y fíjense, incluso gente de la nobleza que murió destrozada por esos perros. Bueno, hablando ya sobre lo que son propiamente mis investigaciones, quiero comentarles que mi primer trabajo publicado sobre la demarcación se tituló Requiem por los Istolinque, caciques de la nobleza indígena del Coyoacán colonial,
en el que mediante una aproximación doy cuenta de su linaje noble, cuyos exponentes gobernaban lo que fue este señorío tepaneca a la llegada de Hernán Cortés, de quienes reconstruí algunos episodios de su accidentada historia. Sus descendientes, una generación tras otra, lucharon por 300 años, toda la época colonial y hasta parte del siglo XIX, con el afán de conservar su investidura, su reconocimiento como linaje, su patrimonio, es decir, sus tierras, sus propiedades y los derechos vitalicios que les otorgara Carlos V por su apoyo en la empresa de conquista española y en la pacificación de los indios. Más adelante voy a retomar este asunto un poco más ampliamente. De momento quiero que se fijen en esta imagen. Aquí está un querido amigo, el doctor Miguel Ángel Baena, y mi jefe me hicieron notar la existencia de este retrato, de esta pintura, y bueno, finalmente logré conseguirla, la original, junto con el documento que le acompaña. Es un archivo muy importante, un expediente de uno de los litigios de los Ixtolinque. Está esta imagen y está un escudo que también le otorgó la corona española a este linaje. El nombre original era Ixtlolinqui, ¿sí? O Itz con TZ, Ixtlolinqui. Lo encontramos escrito diferente en los documentos. Ya más avanzado el periodo colonial, se quedó en Ixtolinque con S y al final. Bueno, conseguí la imagen original, eso me hizo muy feliz, después de varios meses de trámites y trámites burocráticos con el archivo de la Real Chancillería de Valladolid en España, ¿sí? Y el escudo que van a ver más adelante. Bueno, este señor es don Juan Ixtolinque y Guzmán, llamado también el Viejo o Ixtolinque I. Y, como les decía, una generación tras otra, las diferentes ramas familiares de los Ixtolinque lucharon por conservar o recuperar su patrimonio, porque muchas de sus tierras fueron arrancadas por los españoles, usurpadas, ¿sí? O arrogadas, y también por pleitos entre ramas familiares del mismo linaje, ¿no? Que querían tener derecho al cacicazgo, que era la investidura que les dio la colonia a los nobles, a los gobernantes indígenas que apoyaron la empresa de conquista. Recuerden que la gran mayoría, inmensa mayoría de los pueblos mesoamericanos estaban sometidos por el Imperio Mexica, por la Triple Alianza, de manera que pues sintieron que era una oportunidad para desafanarse de la sujeción a los mexicas y de las cargas tributarias que tenían que entregarles periódicamente en granos, en objetos suntuarios, en mieles, etcétera, etcétera, ¿no? En telas, en fin. Lo que no se imaginaron es que después iban a tenerles que tributar durante 3 siglos a los españoles y que trabajar a marchas forzadas para ellos. Después publiqué otro par de artículos, voy a mencionar algunos nada más, acerca de las composiciones demográficas y socioétnicas de sus habitantes en las postrimerías de la época colonial. Uno de ellos, bajo el título que ven allí, la composición del Coyoacán colonial en los padrones borbónicos, grupos domésticos y sociales. Bueno, parte de este tema lo abordé hace un mes en otra conferencia a la que me invitó la maestra Hilda Trujillo, ¿sí? Así es que pues no voy a remitirme a todas las cifras demográficas, y si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta o acercarse después, pues con mucho gusto le brindo la información.
En septiembre de 2013 fundé formalmente el Seminario de Estudios sobre Coyoacán, Cultura y Naturaleza, Pasado y Presente, Visión Interdisciplinaria. Reconozco que me gustan los títulos largotes para que sean muy, muy comprensivos. Creado y sostenido hasta hoy día, gracias al invaluable apoyo de queridos y admirados colegas y amigos como el doctor Jaime Abundis, los arqueólogos María del Carmen Solanes, José Ignacio Sánchez Alanís, Juan Cervantes, entre muchos más. Los últimos, yo creo que 6 años, a ver si tú me corriges, Amalia, tuve una gran colaboradora que me ayudó enormemente y que fue la coordinadora adjunta del seminario aquí presente, Amalia Montoya. Te agradezco muchísimo que estés aquí y todos esos años de trabajo. Muchas gracias, Amalia. En esos años logramos, y mucho con el apoyo de Amalia, que tiene una capacidad para las relaciones públicas y los contactos increíbles, sostener nuestras conferencias o ponencias mensuales, mesas redondas, coloquios, hacer un encuentro, que bueno, le pusimos encuentro, pero yo digo que se convirtió en un congresote, ¿sí? Y bueno, estaba yo haciendo la cuenta y han participado poco más de 100 investigadores en el seminario. Bueno, luego resulta, ay, que ya se me fue la 4, acá está. Sí, para no perderme, perdón, ahí esto hace mucho ruido, que a continuación les voy a mostrar otro mapa, aquí va, y esto, bueno, aquí las letras están más chiquitas, pero quería mostrarles lo significativo que fue este corregimiento jurisdicción colonial en la época colonial. Como les digo, conservó pues toda la extensión que tuvo desde la época prehispánica. Ya no les voy a repetir los espacios, solo quiero comentarles que la cabecera principal de la jurisdicción o corregimiento colonial pues fue aquí, en la villa de Coyoacán. Esto era la villa de Coyoacán o pueblo cabecera principal, ¿sí? Y tenía otras 4 subcabeceras. San Ángel, siguió estando Mixcoac, Tacubaya, Tlalpan, ¿sí? ¿Me falta alguna? No, creo que no, ya las dije todas, ¿sí? Y cada una de esas cabeceras tenía sujetos distintos, pueblos, barrios, estancias, ranchos, haciendas, etcétera, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, y que además se entrecruzaban en el espacio, o sea, muy cerca de Mixcoac, por ejemplo, la villa de Coyoacán tenía haciendas sujetas, ¿sí? Y la jurisdicción llegaba hasta lo que es ahora la colonia del Valle, ¿no? Tlacoquemecatl, la hacienda de San Borja, por eso se llaman así esas calles, pertenecía a la villa de Coyoacán, ¿sí? Y por este otro lado, pues Coapa, Huipulco, La Joya, etcétera, etcétera. Hasta, fíjense, por acá, Coyoacán abarcaba hasta Coajimalpa, ¿sí? Hasta un poquito antes de Santa Fe. Por el poniente le pertenecían, ¿cómo se llama? San Bernabé, San Jerónimo, Contreras también, o sea, hasta Yazote, ¿no? O sea, era inmensa la jurisdicción, ¿sí? Entonces, y luego se convirtió en una intendencia y finalmente, durante parte del siglo XIX, perteneció al Estado de México, ¿sí? Por eso es que parte de la documentación histórica de Coyoacán está en el Archivo Histórico del Estado de México. Bueno, si luego quieren que veamos con detalle, que al terminar la conferencia podemos regresar y conversar y ver otros detallitos del mapa.
En octubre de 2014 salió a la luz este número de la revista Arqueología Mexicana, cuyo dossier de septiembre-octubre, llamado Coyoacán, Arqueología e Historia, está conformado por 10 artículos de investigadores bajo mi coordinación, entre los cuales están 4 relacionados con las remotas evidencias arqueológicas de Copilco, también en Coyoacán, o las excavaciones que se han hecho aquí en el centro de Coyoacán, que han hecho arqueólogos como Juan Cervantes, principalmente Juan Cervantes y María de la Luz Moreno. En el próximo ciclo de conferencias y en la exposición museográfica en ciernes, los mismos autores presentarán sus hallazgos e interpretaciones más recientes, lo mismo que otros investigadores como Emma Pérez Rocha con su estudio sobre el tributo y el servicio personal en Coyoacán en el siglo XVI. En aquel número de Arqueología Mexicana aparecieron también 2 artículos de mi autoría, uno de los cuales se titula Una visión etnohistórica de Coyoacán, del señorío tepaneca de Coyoacán en los tiempos de la conquista a la gran jurisdicción colonial, tema que abordaré en el ciclo anunciado. Por eso no lo voy a abordar ahora. Tiempo antes, en enero de 2010, para obtener el doctorado en antropología, presenté la tesis titulada Familias y grupos sociales en Coyoacán y San Ángel, 1779-1812, visión comparativa, de la cual derivé varios trabajos recientes con investigación de mayor profundidad. En esa tesis, tras exponer los antecedentes prehispánicos de los tiempos de la conquista española y virreinales, los temas que abordé atañen más ampliamente a las composiciones sociodemográficas, socioeconómicas y socioculturales. Las cuestiones centrales conciernen a las estructuras de los grupos domésticos entre sus pobladores. Otro tema que para mí fue muy significativo, y a las formas de herencia, las relaciones y los procesos de los grupos familiares, comparando tanto las estructuras de los tipos familiares como las relaciones, las formas, como digo, de herencia y sucesión de la autoridad familiar o del cargo o de la empresa, en fin, principalmente de 2 familias, una de españoles, los Adalid, quienes pertenecieron a la élite española local. Javier Adalid era un peninsular, dueño de 2 obrajes, de Posadas y de Mixcoac, ambos en la jurisdicción, y que fue tesorero de la Archicofradía de Españoles del Santísimo Sacramento. Estaba aquí en la parroquia su sede, esa pequeña capilla que está a un costado de altar principal, cubierta de hoja de oro barroca, fue obra de esa Archicofradía de Españoles. Pero vale señalar que aquí también hubo una cofradía de negros en el siglo XVII y que persistió durante 80 años. En cuanto a los principales testimonios empleados para resolver la problemática, el padrón de Coyoacán de 1792, a pesar de tener algunas limitaciones, representa una de las expresiones más comprensivas de las realidades sociodemográficas locales y regionales de su época, con una amplia gama de aspectos, complementada con una muestra de 3 décadas que abordé, aparte del padrón, de los libros parroquiales de matrimonios, que me hubiera encantado consultar aquí en la parroquia, pero que el señor párroco no me permitió. Así es que me tenía yo que ir hasta el Archivo General de la Nación en Lecumberri, y lo mismo a la maestra Emma Pérez Rocha. Han pasado 3 párrocos que no nos han permitido usar el archivo parroquial. Ojalá que ahora, con esta nueva administración de la alcaldía, podamos tener esa posibilidad. Yo le traje mi tesis de doctorado y ni así quiso, el último de los 3 párrocos. Bueno,
Entonces, este padrón me permitió hacer una cantidad inmensa de interpretaciones, sacar muchos resultados, ¿sí? Porque describe muy minuciosamente, no solo este es un cuadro, nada más el inicial, en donde, como pueden ver, aparecen el número de familias, el número de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, etcétera. Pero luego describe casa por casa quiénes habitaban en cada uno de los pueblos de la jurisdicción, ¿sí? Entonces eso para mí resultó fascinante, porque de ahí pude desprender índices demográficos, o sea, hice un chorro de tablas, muchísimas índices demográficos, composición de cada uno de los grupos domésticos, cuánta gente vivía en cada hogar más o menos, si estaban emparentados o vivían con huéspedes, si había accesorias, o sea, porque la descripción es finísima. Entonces, por decirles, en esta calle de Francisco Sosa, ¿sí?, describe, bueno, todas las casas, pero por hablar de Francisco Sosa, casa por casa, en esa calle había, en la mayoría, accesorias que se usaban para comercios, para servicios administrativos o que eran viviendas, ¿sí? Se rentaban y ahí vivía otro núcleo doméstico, otro núcleo familiar, ¿sí? O eran talleres, ¿sí? En esa calle de Francisco Sosa había talleres de herreros, de carpinteros, y había varios talleres textiles, de tejedores, en fin. Era una calle con una actividad interesantísima, ¿no? Y cómo pues los tiempos cambian. Entonces, todo eso lo pude extraer de ese padrón de 1792, ¿sí? Como les digo, extraordinario. Entonces supe cuáles eran las ocupaciones de todos y cada uno de los hombres de este pueblo y de los otros cabeceras de la jurisdicción. En fin, tiene una información riquísima. Y una de las cosas que me resultó también muy interesante es que pude ver cuál era la composición étnica, ¿sí? Predominaban los españoles, a pesar de que este fue un pueblo prehispánico, ¿sí?, la cabecera del señorío prehispánico, después se convirtió en un pueblo principalmente de españoles, casi no había indígenas ya, ¿sí? Pero pocos de esos españoles, entre comillas, como ellos se autonombraban, lo eran realmente, no eran peninsulares. Apenas había aquí, en el pueblo de Coyoacán, 5 peninsulares para 1792. Se decían españoles, pero realmente eran criollos porque no decían, la mayoría habían nacido aquí en Coyoacán o decían el pueblo de donde venían, decían procedente de X pueblo, ¿no? De algunos otros pueblos, pero la mayoría ya eran de aquí. Y luego hablaba de sus hijos y por decirles decían fulanito español casado con mestiza, sus hijos eran castizos, ¿sí? Entonces ahí pude inteligir cuáles eran las combinaciones biológicas y luego cómo había generaciones en que bajaban, ¿no?, de categoría o de calidad